Hola, en este vídeo vamos a hablar en términos generales de lo que son los números reales. Antes debemos hablar de varios conjuntos de números que conforman precisamente esos números reales. Comenzamos con los números naturales, que son los conformados por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue hasta infinito. Son los primeros números que estudiamos en nuestros cursos de matemáticas y que se generaron por la necesidad del hombre de contar. Luego aparecen los números enteros. Los números enteros están formados por cantidades enteras positivas, cantidades enteras negativas y el número neutro, que es el cero. Podemos observar que luego el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números enteros. Para visualizar esto mejor, podemos darnos cuenta que a partir del 1, los números positivos son los mismos números naturales. El siguiente conjunto de números es el conjunto de los números racionales, que se representa con la letra Q. Un número racional es aquel que tiene la forma A partido B, donde A y B son números enteros cualquiera, pero con la condición de que B tiene que ser diferente de 0, ya que la división por 0 no está definida. Son ejemplos de números racionales cantidades tales como 4 tercios, menos 7 medios. Para estos dos ejemplos, el 4 sería la A y el 3 sería la B. Es decir, el 4 es el numerador y la B es el denominador. Lo mismo para el segundo ejemplo. En este caso A sería menos 7 numerador y B sería el 2 denominador. El siguiente conjunto que vamos a tratar es el conjunto de los números irracionales, que se representan con la letra I. Son expresiones que no se pueden establecer como los racionales, es decir, de la forma A sobre B. Como ejemplos de números irracionales tenemos raíz cuadrada de 2 es un número irracional, raíz cuadrada de 3 es un número irracional, el número pi, muy conocido, es un número irracional, raíz cuadrada de 5 es un número irracional. Ahora podemos definir con mayor claridad los números reales. Podemos decir que los números reales es la agrupación de todos los conjuntos anteriores, de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales. Es decir, los números reales son todos los números anteriores. Como los números enteros y los números naturales están contenidos en Q, es decir, en los números racionales, podemos en definitiva decir que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Pero ¿qué número no sería un número real? Si tenemos la siguiente cantidad, 5 partido 0, esto no es un número real porque la división por 0 no está definida. De ahí la salvedad que en los números racionales el denominador tiene que ser diferente de 0. Si tenemos raíz cuadrada de menos 2, este tampoco es un número real, debido a que los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales. De la misma forma podemos establecer raíz cuarta de menos 16 no es un número real, porque los números negativos no tienen raíces pares. Así podemos saber lo que es un número real y cuáles no son números reales. Ya los números reales, sus propiedades. Las propiedades básicamente son reglas, son hechos que toda álgebra y en todas las operaciones aritméticas van a existir. Por ejemplo, tenemos tres propiedades básicas para los números reales: la conmutativa, propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Primero, la propiedad conmutativa. La palabra conmutar quiere decir cambiar de posición.
De tal manera que si yo tengo A más B, va a ser lo mismo a poner B más A. Si nos damos cuenta, A y B están alternadas en su posición. Lo mismo, esta es una propiedad conmutativa para la suma y esta de aquí sería propiedad conmutativa para la multiplicación. Vemos que lo mismo, A y B es lo mismo que yo cambie de posiciones, B por A. Entonces, es muy clara esta propiedad. Como ejemplo, podemos poner, si queremos para la suma, yo sé que 7 más 3 es lo mismo a colocar 3 más 7. Esto me da 10, esto me da 10, entonces no hay pierde ahí. Ahora, esto de abajo, por ejemplo, si yo pongo un 5 por 3, nuevamente es lo mismo poner también un 3 por 5. No importa el cambio de posición, para cualquier número real siempre va a ser de esta manera. Ahora, la siguiente propiedad es la asociativa. Y esta asociativa tiene que ver con asociar términos, con agrupar primero operaciones, trabajarlas de manera asociada. En este caso, si tengo la propiedad asociativa para la suma, me doy cuenta que si yo asocio dos términos aquí, de los tres que existen, es lo mismo a dejar el primero solo y asociar otros dos. Entonces, pues nos damos cuenta que no hay tanto problema, ¿no? Por ejemplo, para la suma, podría quedar un 2 más 1 asociado y luego un más 3 afuera. Y esto será lo mismo a colocar un 2 primero afuera y luego asociar el 1 más el 3. 2 más 1 me da 3 y ya que tengo las sumas, sumamos este 3 y me da 6. Ahora acá asociamos primero esto, 3 más 1 me da 4 y luego más 2 me da 6. Entonces nos damos cuenta que se cumple. De la misma manera existe una propiedad asociativa para el producto o para la multiplicación que vemos aquí. Asociar de 2 en 2. Recuerden que usualmente las operaciones, tanto sumas y multiplicaciones, siempre las hacemos de 2 en 2. Entonces, a esto se va a referir prácticamente. Y no nada más de 2 en 2, sino podemos expandirnos a 4, a 5, la cantidad infinita de términos que yo quiera asociar. Entonces, lo mismo sería aquí. Por ejemplo, si yo pongo un 5 por 1 y luego por 3, esto va a ser lo mismo poner 5 por 1 por 3. 5 por 1 me da 5, por 3, 15. Ahora aquí quedaría 1 por 3, 3 por 5, 15. Entonces me doy cuenta que no se altera el resultado final. Y la última propiedad que vemos es la propiedad distributiva. ¿A qué se refiere la propiedad distributiva? A distribuir. Por ejemplo, aquí vemos que la propiedad distributiva A, que multiplica a la agrupación BC, es simplemente esta A, distribuirla, multiplicarla aquí y multiplicarla aquí. Entonces esta A como que se distribuye multiplicando a todos los términos dentro de ese paréntesis. Entonces esto es lo que voy a hacer aquí. 2 por 5 sería así, 2 por 5, más distribuir este 2 ahora por el 3. Entonces me quedaría 2 por 3. Y nos tiene que dar igual. Aquí me da 10 y aquí me da 6. Entonces esto me queda 16 si nos damos cuenta. Entonces voy a bajarle un poquito para que se note. Entonces aquí me doy cuenta que nos da 16. ¿Qué pasaría acá? 5 más 3, 8 por 2, 16. Entonces llego a una identidad. Y estas son las tres propiedades básicas de tanto del álgebra como de la aritmética. Con estas propiedades nosotros podemos hacer toda cantidad de operaciones en lo que viene siendo la aritmética, incluso el álgebra, las cuales me van a permitir a mí pues no salirme de las pautas, no salirme de las reglas generadas. Por ejemplo, una de las aplicaciones en la propiedad distributiva es lo siguiente, operaciones algebraicas que nos podemos encontrar de este tipo. Aquí sabemos que este 2 se debe distribuir de tal manera que me entrega esto, ¿no? Entonces sería 2 por x me daría 2x más 2 por 3 me daría 6. Y esto obviamente no se puede simplificar, se queda así aplicando ley distributiva. Ahora, vamos a aplicarlo acá. Por ejemplo, si nosotros queremos ahí aplicar la ley distributiva, acá tengo dos términos. Primero la A se distribuye de tal manera que multiplique esto. Entonces me quedaría A que multiplica a X más Y. Luego viene más. Y ahora es la B que vamos a distribuir para multiplicarlo aquí. Entonces me quedaría la B que se va a distribuir con X más Y. De esta manera, tal como lo vemos así. Entonces, aplicando ahora sí propiedad distributiva, nos quedaría A por X más distribuyendo la A con la Y, me quedaría AY. Y luego aquí, también aplicando la misma distribución, entonces me quedaría
b por x y distribuyendo la b me quedaría más by. Al final se puede simplificar en caso de que así sea, se hace. Aquí no se puede, obviamente. Entonces los resultados aquí nos quedan así, solamente una forma en cómo estamos aplicando la propiedad distributiva en el álgebra. Operaciones con números reales, vamos a empezar con lo que es un valor absoluto. Un valor absoluto de un número se define, si tú tienes un número, con estas dos líneas, estás diciendo valor absoluto de A. Y cuando es positivo el número, se define que el resultado es positivo. Y cuando tienes un número con valor absoluto negativo, el resultado te sigue dando positivo. Así se define. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner aquí ejemplos. Tú tienes, a ver, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 10? El resultado es 10. Es el puro valor positivo. El valor absoluto de 10, la respuesta es 10. No importa si es negativo o positivo, siempre el resultado va a ser el número con signo positivo. Otra operación sería suma de enteros. Aquí hay que manejar algo. Existe lo que es la suma de positivos y la suma de negativos. Bueno, ¿cómo está esto? Vamos a suponer que tienes aquí la clásica sumas que tenemos. Ya saben que si el primer número no tiene signo, se entiende que es signo más. La respuesta aquí sería 9. Pero si tú tienes menos 2 y menos 7, aquí la respuesta es menos 9. Bueno, vamos a aclarar algo. Mientras no haya paréntesis que indiquen una multiplicación, no vamos a aplicar la ley de signos. Así que aquí no vamos a hacer más por más, no. Ni menos por menos, más, tampoco. Aquí no hay nada de ley de signos. Simplemente cuando tienen el mismo signo y no haya paréntesis, se va a sumar 2 más 7, 9. ¿Pero qué signos están manejando? Menos, por eso la respuesta es menos. ¿Qué signos están manejando? Más, por eso la respuesta es más. ¿Y esto de dónde sale? Pues sale simplemente de una suma, supongamos que tiene la recta numérica. Si tuviéramos el 0, más 2, ¿qué significa? Pues que saltas 2 en el sentido de los positivos, que es para acá. Para acá se mueven los positivos. ¿Y qué pasa? Cuando estás aquí dices más 7, pues saltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y te vas a terminar en el más 9. Y en este ejemplo tenemos lo opuesto, pero como manejan el mismo signo, se mueven los dos números en el mismo sentido, por eso se van a sumar. Sería menos 2, 2 para acá y le sigues menos 7. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si resolviéramos esto con la recta numérica, nos íbamos a dar cuenta más fácil que si es menos 9 y aquí es más 9. Entonces, cuando tenga números con el mismo signo, siempre va a ser una suma. Ya si los signos son positivos, es suma de positivos. Y si los signos todos de los números son negativos, es una suma de puros negativos. Y siempre el resultado es negativo y siempre el resultado acá es positivo. No tiene nada que ver ley de signos aquí. Ahora, hay que tener cuidado cuando tengamos una operación de números y hay un paréntesis. No queda claro si es suma y resta. Hay que quitar ese paréntesis. Entonces, siempre con un signo identifico un término y donde empieza otro signo, ahí termina el término. O sea que aquí es un término y aquí es otro término. Los términos me sirven para separar cuántos números está manejando la operación. Entonces aquí el 9, ¿y cómo quito esto? Siempre este signo va a multiplicar al signo que está dentro, o los signos que estén dentro, ¿no? Yo sé que si el número no tiene signo, es más. Entonces el 9 queda igual, y para quitar este paréntesis, más por más, y pues queda el número. Entonces aquí tengo más 9, más 2, la respuesta es más 11. Entonces cuando tengo una operación y hay un paréntesis, siempre primero debo quitar el paréntesis para saber si tengo suma o resta. Y aquí en este caso tengo suma porque los signos son iguales y pues la respuesta es 11. Aquí tenemos otro ejemplo. Aparentemente es una suma. Vamos a ver si es cierto que es una suma. El signo me dice que ahí empieza un término. Donde hay otro signo, ahí termina. Aquí empieza un término. Ustedes dirían, ahí hay un signo, sí, pero está dentro del paréntesis. No lo tomo en cuenta. Así que le sigo derecho. Este lo bajo igual. Para quitar el paréntesis multiplico por ley de signos. Más por menos es menos. Y aquí pues queda el número, ¿no? Entonces como tiene el mismo signo, ya no hay paréntesis, es una suma. Bueno, 5. ¿Pero suma de qué? De negativos. Así que la respuesta es menos 5.
Volvemos. Cuando hay paréntesis, primero quiten los paréntesis para saber si realmente es una suma o en el caso fuera una resta, ¿no? Bueno, ahora tenemos lo que es una resta de enteros. Simplemente la resta de enteros se da cuando tienes números con diferente signo. Bueno, el primer número, si no tiene signo, sabemos que es más. Entonces siempre vas a hacer la diferencia como lo aprendimos en primaria. 9 menos 2, 7. ¿Y qué número tiene mayor magnitud? Pues el 9, es más grande. Así que signo tiene más, siempre el resultado va a ser del número con mayor magnitud, que sería más, y así terminaríamos. ¿Esto por qué se da? Si pusiéramos la recta numérica, más 9, pues significa que voy a dar una mayor cantidad de saltos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahí está. Y menos 2 significa que en lugar de seguir saltando para acá, voy a saltar en signo contrario. Pero como esta magnitud es más pequeña, voy a quedarme dentro del lado positivo. Por eso el resultado es más 7. Pero tengan mucho cuidado cuando la magnitud es negativa, la de mayor. Por ejemplo, 2 menos 7. Muchos se confunden cuando ven un signo negativo de este lado con un número de mayor magnitud, no saben qué poner o no están seguros. Así que de la misma manera, es una resta porque los números tienen signo diferente. Así que haciendo la resta 7 menos 2, la respuesta es 5. ¿Pero qué número tiene mayor magnitud? Pues el 7. Así, ¿qué signo tiene? Menos. Entonces, así vamos a ver, no tiene nada que ver la ley de signos aquí. Simplemente se toma el signo del número más grande o el de mayor magnitud. Podemos también comprobarlo con la recta numérica para que nos quede más claro. Más 2 pues significa que saltas 2. Pero como este número es más grande, me voy a quedar dentro del sector negativo. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los negativos se mueven para acá y los positivos para acá. Y como vimos que este es más grande, voy a quedarme dentro de la región de los números negativos. Por eso el resultado tiene que ser negativo. En la multiplicación de números enteros, vamos a explicar primero cómo se representa una multiplicación. Esto principalmente en la prepa y universidad o en grados mayores. Ya no se acostumbra a poner así una multiplicación. Hay otras maneras de representarla. Se puede poner con dos paréntesis juntos o simplemente con uno nada más. Puede ser aquí o puede ser que el otro tenga el paréntesis. También podemos usar corchetes en lugar de los paréntesis o llaves. También con un punto en medio significa una multiplicación. Así que existen muchas maneras de representar la multiplicación. En el caso de las letras, cuando manejemos literales, si dos letras están juntas, por ejemplo esto, aquí significa que A multiplica B, aunque no haya signo ni paréntesis de por medio, también significa una multiplicación. Bueno, ya una vez que sabemos cómo representar una multiplicación, vamos a hacer. Como es una multiplicación, aquí sí sucede lo que son las leyes de signos o ley de signos. La ley de signos dice que signos iguales multiplicados da más y signos diferentes da menos. Esto pasa en la multiplicación y más adelante en la división también. Entonces, si tú quieres multiplicar 5 por menos 2, primero tienes que multiplicar los signos según esta ley. Entonces, ¿qué signo tiene el 5? No tiene signo, pues sabemos que es más entonces. Entonces, más por menos, menos. 5 por 2, 10. Otra multiplicación, supongamos sería 3, aquí pongo un menos 7 y aquí un 10. No importa que sean varios que se estén multiplicando, vamos a empezar con la ley de signos. Entonces, ¿qué signo tiene este? Se lo voy a poner más. Y este también, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Y ya después multiplica los números. 3 por 7, 21. 21 por 10, 210. Un último ejemplo sería el 4 por 2. ¿Qué signos tienen los dos? Pues positivo. Entonces, más por más 4 por 2, 8. Entonces, para hacer multiplicaciones, primero aplicamos la ley de signos y luego multiplicamos los números, como sabemos. En el caso de la división de enteros, también se maneja la ley de signos. Nada más la ley de signos se utiliza en multiplicación y en división. Se representa, supongamos, esto. Sabemos que lo podemos representar así. Y al tenerlo así, pues multiplica los signos. Entonces, más por más
más. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 27? 3. La respuesta es más 3. Si nos pusieran menos 24 entre menos 3, pues poniéndolo de esta manera para apreciarlo mejor. Menos por menos, más. ¿Y cuántas veces cabe el 3 en el 24? 8. El paréntesis no es obligatorio, sin embargo es para agrupar. Entonces ya sea que tengamos una división de esta manera o de esta manera, primero multiplicas los signos según la ley de signos y luego haces la división.